Hola chicos, buenas tardes. Aquí nada más para complementar lo que no pudimos hacer en la mañana en nuestra sesión. Estoy aquí con las imágenes de las actividades del libro de ejercicios, que es el de adaptaciones de los seres vivos para la reproducción. Voy a empezarlo a pasar para que lo puedan ustedes ir contestando, por favor. Como ya hemos dicho, para reproducirse las especies se han desarrollado un sinfín de adaptaciones en los diferentes niveles de acuerdo con el ambiente en el que viven, tanto anatómicas, entre órganos y especializados, conductuales como el cortejo, como la metabólicas, sustancias para extraer el sexo opuesto. Y en el número punto nos dice: revisa la siguiente lista de adaptaciones, escríbelas en un cuadro según sea el caso. Esto, ornamentaciones, cornamenta grande, feromonas, despliegue de plumaje o canto, que es en cuestión de las aves, pene o vagina, estambre y pistilo. Pene y vagina va dedicado al ser humano, al hombre y a la mujer. Estambre y pistilo es dirigido hacia la flor, el cortejo entre los animales mamíferos, que puede ser el gato, pueden ser los pollos, o sea, el gallo, la gallina, pueden ser algunos patos, los pájaros. Aroma en plantas, también el aroma en plantas, es la manera como ellas extraen sus feromonas y es como ellos atraen, o sea, entre ellas se atraen y pueden reproducirse. Colores llamativos, también. El celo, pues el celo nada más, como les acabo de decir, puede ser entre lo que son los animales mamíferos. Y nos dice abajo adaptaciones anatómicas, ornamentaciones con una mente grande, pene, vagina, estambre, pistilo y colores llamativos. Anatómicamente, en el tipo de adaptaciones de los seres humanos, de las plantas y de los mamíferos y algunos otros especies, ¿sale? Conductuales, despliegues de plumaje, canto y cortejo, que eran los que ya habíamos dicho anteriormente. Nada más entran en los conductuales, la manera como se conducen. Metabólicas, celo, estro, feromonas, aroma en plantas. En el punto número 2, anota el nombre de un animal o planta que ejemplifique cada tipo de adaptación, argumenta tu elección. Ponemos en el inciso A, anatómicas, el pavo real, el plumaje largo y colorido de su cola. En este caso ya había dicho en la mañana que podría entrar ahí, no sé, igual las garzas, podrían ser también los pelícanos, podrían ser también las gaviotas. En el tipo de cortejo es muy parecido, chicos. En la manera conductual, en el gato, pues es parecido, por ejemplo, en los perros, ¿no? El gato, en lo particular, maulla para atraer a su hembra. Y en los perros, pues los perros por instinto, se cortejan también igual, dando rondeo, el tipo de celo, y es la manera como ellos, se atraen. Metabólicamente, las rosas, por su aroma, que atrae a los insectos. Pues sí, es una forma de atraer a su presa y también cautivarla, ¿vale? Y igual esas feromonas que extraen las flores, también hace que también se puedan ellas de alguna manera, de manera sexual o sexual, reproducirse. Y nos vamos. Para cerrar, en la última página, las adaptaciones son diversas como especies, existen en la naturaleza, algunas de las cuales presentan la combinación de varias de ellas. Completa el siguiente recuadro comparativo sobre los tipos de reproducción. Si aquí se dan cuenta, pues ya viene en diferentes recuadros, una es asexual y otra sexual,
y vienen los puntos que vienen arriba, es el número de organismos iniciales, aquí nos dice que nada más uno, número de organismos que se originan, en el punto número 1 que es asexual es 1, al menos 2, aunque pueden ser más el número de organismos, características de la descendencia, es idéntica al organismo del origen, y en el recuadro último dice ejemplos de organismos con este tipo de reproducción. Vemos que pueden ser las bacterias, plantas, hongos, algunos animales como estrellas de mar y lombrices, que inclusive todo eso que ustedes ven aquí en los ejemplos de los organismos lo vemos en la parte de la biodiversidad, que son los 5 reinos. Después lo vamos a ver más adelante en nuestras diapositivas que vamos a ver más adelante. Sexual, dice, son 2. En el siguiente número dice al menos 1, que es el número de organismos que se originan. Características de la descendencia, son genéticamente diferentes a los originales. Y en ejemplos nos ponen aquí plantas, animales, hongos y el humano, que era lo que yo les decía, que después vamos a ver un poquito más de los 5 reinos, que es lo que nos falta abordar de lo que es biodiversidad. Los organismos llevan a cabo los diferentes tipos de reproducción que les garantizan el éxito en la supervivencia. Y nos dice aquí, anoten en el recuadro el nombre de tipo de reproducción que se ve en cada esquema y menciona sus ventajas y desventajas. Esto ya también ya lo habíamos explicado en nuestra sesión en la mañana. Lo retomamos nuevamente. Aquí les estaba yo diciendo que el esquema nos ponen aquí unas pequeñas células, cómo se van dividiendo entre células hijas y la célula madre, cómo se van dividiendo en par. Y en el siguiente recuadro dice tipo de reproducción, aquí nos dice que es asexual, del tipo de bipartición, ¿sí? Y nos dice como ventaja reproducen muchos individuos, sí se reproducen varias células y así pueden estarse reproduciendo mucho más, dividiéndose en una célula madre, dividiéndose hasta 10, 15, o sea, puede haber muchísimas. Desventaja, todos los individuos son idénticos al que les dio origen y son susceptibles de morir en un mismo tiempo. Pueden morir al mismo tiempo porque así como se crean las células, chicos, se pueden ir de acuerdo, tienen un tiempo estipulado de vida y como se originan al mismo tiempo, pues en ese mismo tiempo pueden morir esas células. Por ejemplo, a veces lo vemos cuando nosotros nos cortamos, en esa proporción de nuestra carne, porque son células vivas que están proporcionadas en todo lo que es en nuestra carne, o sea, en nuestro pedacito, en aquello que si nosotros nos cortamos en un dedo, en la mano, en la muñeca, en la parte de los dedos, ustedes se dan cuenta que cuando sale, si te pinchas o te cortas, salen un montón de sangre, ¿no? Y si esta sangre tú la cortas, esa sangre también son pequeñas células, ¿sí? Y al mismo tiempo como va saliendo, se va reproduciendo varias gotitas. Ajá. Pero tú al momento de cortar o de esterilizar eso, esas se mueren, todas esas células se mueren. Igual que con la piel sucede lo mismo, chicos. Nos hagan de cuenta que es una forma de ver cómo es la vida en cuanto a nuestras células, ¿vale? Entonces estamos viendo también otra imagen aquí que nos proyecta asexual del tipo de espuralación. Esta es la manera como se van repartiendo y se van reproduciendo. El dibujo nos lo marca muy, ¿cómo decirles? Muy caracterizado. De la espurulación reproduce muchos individuos. O sea, de uno, fíjense bien, de la mejor 2 celulitas, ¿cuántas se reproducen? Y en la siguiente, recuérdense, ventaja, producen muchos individuos. De una, pues si se siguen reproduciendo de la célula madre y pasa al siguiente paso, se dan cuenta cuántas reprodujo. Todos los individuos son idénticos al que se les dio origen y son susceptibles de morir en el mismo tiempo. Por ejemplo, también eso yo se los decía en la mañana, que lo comparaba yo, por ejemplo,
cuando la reproducción de algún animalito mamífero, ¿no? Puede ser los gatitos, cómo se van reproduciendo y todos son iguales o parecidos en la forma de la genética. Por eso también lo podemos ir viendo, por ejemplo, en lo de la sangre, que era lo que yo les decía ahorita como ejemplo. Ya posiblemente cuando estemos en laboratorio vamos a hacer varias prácticas de esto para que ustedes lo vayan viendo en vivo y no sea lo mismo que yo les esté contando a que ustedes lo vean y lo observen en la experimentación. Asexual del tipo de reproducción vegetativo o esqueje, se dan cuenta aquí del nopalito, vemos que nacieron varios nopalitos, varias células que se van dividiendo, que son madre e hijos, ¿sí? Y de un piececito de uno de los nopalitos chiquitos que nacieron, si tú lo vuelves a sembrar, ese mismo vuelve a dar vida y a volverse a reproducir. Es algo parecido de lo de las células y cómo se reproducen. Todos los individuos son iguales en que les dio el origen y son susceptibles de morir en el mismo tiempo. Acá tenemos otra imagen asexual del tipo de gemación. Producen muchos individuos y todos los individuos son idénticos, el que les dio origen y son susceptibles a morir en el mismo tiempo. Es lo que yo les decía. Yo lo veo más, por ejemplo, en la sangre, en la cicatrización de las células de la piel, cómo no, se va cerrando, cómo va cicatrizando en una herida. Todas esas celulitas se van uniendo y se van convirtiendo en una. Pero pues todo eso, o sea, se puede decir en el tejido de la piel, pero todo eso lo podemos ver en algún momento, a ver si nos permite todo eso que estamos viendo regresar y poderlo ver en la experimentación, chicos. Y nos vamos a la siguiente página, que es la página 107. Aquí en la página 107 nos ponen un esquemita de la fragmentación, regeneración y no estrella a partir de fragmentos. Aquí vemos una estrella de mar, o sea, un esquema de una estrella de mar, cómo se van geminizando de manera genética, cómo se van obteniendo varias generaciones y a partir de un pequeño fragmento de una sola estrella de mar, ¿sí? Tipo de reproducción asexual del tipo de fragmentación, pues a lo mejor nada más una piececita y se va reproduciendo. Esto mismo pasa, por ejemplo, en las estrellas, también lo vemos, ese tipo de genética o reconstrucción genética, pasa mucho con las lombrices, chicos. Con las lombrices tú lo puedes pisar y esa lombriz, si le cortas un pedacito, ella tiene esa, su genética o su parte de su especie, tiene tendencia a volverse a reconstruir o como decirles, a regenerar ese tejido que ya no tiene y lo vuelve a generar y vuelve a obtener ese pedacito de colita que a lo mejor tú le machucaste y vuelve a ser otra vez la misma lombriz que era antes. O sea, se vuelve a regenerar ese pedazo y vuelve a nacer. En el caso de la lombriz, aquí lo estamos viendo también en el caso del esquema de la estrella de mar. Y también lo vemos, por ejemplo, aquí nos habla de las abejas asexual del tipo de partenogénesis, cómo ellas se van, cómo es su genética, ¿no? Si lo vemos ahí, sus gametos, su meiosis, célula semántica, la otra palabra no la alcanzo a ver, déjenme ver ahorita con mis lentes para que yo pueda decirles qué es lo que dice ahí. Pateomogénesis. Sí, son las partes de la genética, chicos. Y cómo ellos van determinando cómo es la hembra y cómo es el macho. Se dan cuenta, la hembra es mucho más grande y el macho es mucho más pequeño. Y cómo tienen sus características, cada una, su meiosis de cada uno y la fecundación, cómo ellos tienden a fecundar. Fíjense bien nada más, a lo mejor tienen 16 gametos, aquí nos dicen 16 gametos y están compuestas con 32 células semáticas. Entonces imagínense, de una pues, se reproducen bastantes, ¿no? Si son 32, imagínense cuántas se reproducen.
ya el mismo número se los está dando. Dice, reproducen muchos individuos, todos los individuos son idénticos, el que les dio el origen y están susceptibles a morir en un mismo tiempo. ¿Sí? Porque es parte de su vida, ellos tienen un periodo de vida, o sea, por ejemplo, si van a vivir en a mejor una semana, 2 semanas, pues es su periodo de tiempo de vida de ellas, de las abejas. En esta fase juvenil, estoy diciendo nada más ahorita su persona porque no sé el origen de la vida de la abeja, o sea que no lo tomen así como que algo real, ¿eh? Estoy nada más dando así como que una suma al aire, chicos. Fase juvenil del bebé y adulto. Sexual, combinación de genética, lo que genera el individuo y los diferenciados. O sea, de ambos, como hay una repartición de las cromosomas entre ambos para la fase juvenil de este pequeñito que vemos aquí en la imagen. Y desde el óvulo, si ustedes se dan cuenta, empezamos desde el óvulo, espermatozoide, más bien desde el espermatozoide, fecundación, cigoto, fase juvenil, adulto y el óvulo, desde que nos inició el óvulo, para poderse convertir en lo que fue la parte del bebé. Hay combinación genética, son necesarios los dos individuos con órganos sexuales viables dentro del periodo de fertilidad. Si uno de los dos no existiera, pues no podría darse la fecundación, no podría darse el cigoto, no podría darse la fase del juvenil, o sea, el bebé. Ok. Y nos vamos a la siguiente. Dice, toma nota. El conocimiento detallado que brinda la biología sobre las adaptaciones de los animales para comer y reproducirse es aprovechar en la crianza de distintas especies para el consumo humano y en las estrategias para la preservación de otras en peligro de extinción, para entender cómo se reproducen las bacterias que causan enfermedades y combatirlas, o bien para saber cómo solucionar los problemas reproductivos de los propios humanos. Ok, y aquí ya viene nuestra evaluación, chicos, que la primera dice, para recuperar lo aprendido, los animales, incluidos los humanos, presentan adaptaciones para la alimentación y la reproducción. Y aquí es falso o verdadero, pues es verdadero. Son ejemplos de adaptaciones para la alimentación, pues es la primera, la forma de la mandíbula, dientes, muelas, colmillos y carnívoros. Pero aquí, por ejemplo, nos están subrayando dos ejemplos, ¿sí? Esta es una y la otra serían diferentes formas en la boca de los insectos, ¿sí? Es bien importante lo que acabamos de ver, también la adaptación de los colmillos, del plumaje de las aves, pues todo depende de cómo esté físicamente cada una de sus características. Es un ejemplo de adaptación conductual para la reproducción, pues el canto, que muchos lo utilizan para poder acercarse a su pareja, ¿sí? Anota un ejemplo de tipo de reproducción y explica qué consiste, y ahí tú ya lo pones, reproducción, y explica qué consiste un ejemplo. Pues puede ser la reproducción asexual y sexual, puede ser la reproducción sexual del ser humano. Ustedes ahí lo deciden, chicos. Coloca una palomita sobre la descripción que más identifique según tu desempeño en las actividades. Y ya ustedes ahí le ponen una palomita, cómo lo desempeñamos, cómo lo hicimos, ¿vale? La genética y sus complicaciones. ¿Cuál es la estructura mínima común de todos los seres vivos? Todos los seres vivos están formados de células, sería nuestra respuesta. ¿Cuál es la función básica que da origen a otro ser vivo? La reproducción. ¿Cuál es la diferencia entre las células procariotes e eucariotes? En las células procariotes no hay núcleo, mientras que en las células eucariotes hay un núcleo definido. Y en la número 4 nos dice que hay dentro de las células que brindan la información de las características que deben tener un ser vivo. La presencia de la información genética, es decir, el ADN, chicos. Para comenzar, aquí nos viene la misma actividad. Ordena las letras para formar las palabras relacionadas con el tema de la genética y la herencia. Y aquí nos está dando las respuestas. Dice
Acrosaen ancestro. Bocarei bacteria. Sí, pues es que las tenemos aquí las palabras invertidas y entonces ya ustedes ya las tienen que definir, ¿sale? Eso nada más es como que un ejemplo. Coloca las palabras del ejercicio anterior en la definición que corresponda. Ponen en el inciso A, ancestro. Parientes que vivió en una época muy remota, pues ya ahí le ponen el ancestro. Individuo de un grupo de organismos unicelulares, a algunos de los cuales causan enfermedades a los humanos, pues la bacteria. Hace una copia idéntica de organismo vivo con el mismo ADN, clonación. Sistema usado para producir un mensaje en otro. Las células usan un código genético para convertir la secuencia de las bases del ADN en una secuencia de aminoácidos, el mismo código. Y ya si no la seguimos en las siguientes, que es la E, que dice grupo de 3 bases que forman palabra que constituyen las instrucciones en los genes, el codón. Una de las 46 estructuras en forma de hilo compuestas del ADN, proteínas que se encuentran dentro del núcleo de casi todas las células humanas, los cromosomas. Nombre que se le da a los hilos gemelos que giran al espiral en una molécula del ADN, doble hélice. Esto ya se acuerdan que yo les dije cómo era el modelo del ADN en forma de hélice. Describe a una especie de organismos que ha desaparecido, por ejemplo, los dinosaurios, extinción. Aquí pusieron extinto. Transmisión de características controladas por genes de ambos padres a su descendencia, herencia. Cambios artificiales hechos de los genes, ingeniería genética. Mitosis es en acá tipo de división celular involucrada al crecimiento y la reparación que produce de las células hijas que son genéticamente idénticas a su madre. Traducción, conversión de un mensaje llevado por el ARN mensajero usando el código genético. Es una secuencia de aminoácidos. La traducción es la segunda fase de la síntesis de proteínas, chicos. Transcripción, copiada de una sección del ADN en un gen, en un ARN mensajero, que es la primera fase de la síntesis de proteínas. Y la otra, la N, es trasplante, reemplazo de órgano de tejido por un sano tomado de otra persona. Y para cerrar, pues ya viene nuestra evaluación, que ya ustedes ahí la tendrán que contestar. Vamos a leerla rápidamente. Esta parece que no es la evaluación. Dice bandeo cromosomas de una técnica que se aplica en la identificación de los pares de los cromosómicos y la determinación del origen de las anomalías congénicas. Permite establecer relaciones taxonómicas entre distintas especies, entre otros usos. Número 1. Lee el siguiente caso. Al terminar, efectúa lo que se te pide. Se localiza una escena donde ha ocurrido un robo de evidencias. Muestran un vidrio roto, muebles desordenados, propiedades robadas. El ladrón hace mucho que huyó en la escena del crimen. Pero ¿habrá dejado un rastro que pueda seguirse? ¿Alguna huella? En la escena no hay huellas dactilares, pues el ladrón usó guantes, pero sí dejó un rastro, un cabello. Se ha logrado detener a 3 sospechosos. ¿Cómo saber quién es el culpable? ¿Cuál sería una de la prueba concluyente para saber quién cometió el crimen? Número 2. Numerar los pasos a seguir de acuerdo con el bandeo cromosómico. Paso 3 sería en el primer renglón del número 2, es paso 3. La respuesta se compararía el resultado con los sospechosos para controlar una similitud. Y paso 1, a las células obtenidas en la muestra del cabello se les hace una tinción del ADN para la obtención de bandas en los cromosomas que presenta. Y paso 4, se determinaría el culpable del robo. Paso 2, se le tomaría una muestra de sangre a los sospechosos para hacer la misma prueba que al cabello.
Y nos vamos con el paso número 3. Menciono cuáles podrían ser los inconvenientes de determinar la efectividad de esta prueba. En algunos casos no sabremos si la muestra que se encuentra sean del culpable o de alguna otra persona. Además, aunque la muestra nos indica quién es el dueño del ADN encontrado, no podemos garantizar que sea una persona culpable, pues solo lo incrimina de estar en la escena del delito. Número 4. Los genes se expresan para determinar una función, una característica y los seres vivos, pero ¿qué pasaría si se tuviera la posibilidad de replicar esa característica en otro ser vivo diferente del que del originario, ese gen? Respuesta libre. Ahí ya ustedes podrían poner su respuesta. ¿Cuál creen que sería la respuesta en el número 4? Nos vamos al número punto 5. Numera los pasos para introducir los genes de una especie en otra. Paso 2. Uso de tijeras químicas para cortar el gen. Paso 3. Insertar el ADN en el otro organismo usando el virus o una bacteria portadora con la que ayuda a inyectar especial. Y el paso 1. Encontrar el organismo con el gen útil que produce la característica deseada. Y paso 6. ¿Cómo se le llamaba a los organismos que se han sufrido la introducción de un gen de otra especie? Organismos genéticamente modificados, chicos. Eso sí, pongan mucha atención porque, por ejemplo, la pregunta 6 dice, ¿cómo se le llama a los organismos que han sufrido la introducción de un gen de otra especie? Organismos genéticamente modificados, porque es organismos de otro individuo. Entonces ya no tenemos el mismo gen, ya hay un gen modificado, ¿vale? Y en el número 7 dice, los organismos genéticamente modificados son una realidad, por ejemplo, para la reproducción de la insulina de consumo humano. ¿Qué opinas sobre el organismo modificado para el uso humano? Respuesta libre. Ahí ya ustedes pondrían cuál sería la modificación, chicos, para producir la insulina. Pues aquí genéticamente modificada la realidad, o sea, pues para seguir produciendo insulina, pues tendríamos que inyectarnos insulina y modificar esa parte que no está trabajando dentro de nuestro cuerpo. Otra sería cambiar la parte que nos hace que produzca la insulina, que sería ¿qué tipo de órgano sería, chicos? Ahí sería una pregunta. A ver, aquellos que son diabéticos, ¿por qué son diabéticos? ¿Por qué no producen la insulina? Porque el páncreas ya no trabaja igual, chicos. Entonces el páncreas es el que produce la insulina, entonces tendríamos que modificar ese órgano. Sería un trasplante de órgano para que ese órgano trabajara y pudiera producir la insulina, pero ya sería un órgano modificado, chicos. Investigar en otros casos donde se haya creado organismos genéticamente modificados y anota cuáles son. Aquí, por ejemplo, nos da los plátanos que producen una vacuna contra la cólera, plátanos que producen la vacuna contra el cólera, plantas que producen plásticos biodegradables, arroz que contiene vitamina A, ok, son productos naturales. Ok, llegaríamos hasta aquí, hasta la página 112. Hasta la página 112, chicos. Ya después, ya lo otro lo seríamos después. Nos vamos a ir con el libro de lectura, chicos. Sí, nuestro libro de lectura dice eje, diversidad, continuidad y cambio. La diversidad de las estrategias para la vida. ¿Por qué quise abordar esta actividad, chicos? Porque vamos a ver, nos vamos a ir hasta la parte de abajo y nos vamos a ir a las adaptaciones y la sobrevivencia, ¿sale? Cada una de las formas de la nutrición de reproducción o de protección al medio ambiente que presentan los distintos seres vivos son muestra de cómo se han enfrentado a la presión y a los cambios de su entorno para lograr sobrevivir y dejar descendencia en el planeta.
La amplia gama de estrategias que existen en los organismos actuales son características que han sido resultado de un largo proceso evolutivo, las cuales se hacen evidentes en la diversidad de formas de vida que ahora conocemos y que hacen de nuestro planeta un sitio poblado por millones de especies en distintos tipos. ¿Sí? Estamos en el libro de lectura, página 167, en la parte de hasta abajo de la página del tema de diversidad de estrategias para la vida y resultados de la evolución, y estamos en las adaptaciones de la sobrevivencia, ¿vale? En esta secuencia nosotros revisamos algunas adaptaciones relacionadas con la nutrición y la reproducción y las formas de protegerse ante el medio ambiente. Estas adaptaciones pueden ser diferentes tipos físicos, es decir, que son visibles en la estructura en el cuerpo de los organismos o que aún son visibles a simple vista. Se pueden ser reconocibles y este estudia el funcionamiento de su cuerpo, es decir, son adaptaciones funcionales. Hay también adaptaciones de comportamiento. Si ustedes aquí se dan cuenta, tenemos un pequeño esquema, ahorita lo vemos, y se muestran algunas de las adaptaciones que protegerse ante las condiciones del medio ambiente. Era lo que decíamos en la anterior clase, es más que nada para poder reafirmar esta parte de todo lo que se ha venido adaptando a través del tiempo y de la tecnología, chicos, en la biodiversidad. Formas de nutrición de los seres vivos. Una de las estrategias donde se hace evidente el proceso evolutivo en la forma en la que se muestran los organismos. Inicialmente, una de las diferencias que da origen a la primera clasificación de los seres vivos es la forma en la que se obtienen la energía. Por un lado están los organismos autótrofos como las plantas, las algas y algunas bacterias que pueden aprovechar la energía del sol para transformar los compuestos que obtienen del suelo y la atmósfera. Por otro lado se encuentran los heterótrofos y su clasificación integrada por todos aquellos que no realizamos fotosíntesis y que dependemos de los autótrofos para alimentarnos. Entre ellos están los animales, los hongos y muchos otros organismos unicelulares. Los organismos heterótrofos se organizan y se clasifican de acuerdo al tipo de alimento que se consumen en la forma de conseguirlos. Si se dan cuenta, aquí está la esquemita que nos dicen allá arriba. Y dice, para protegerse y responder ante las condiciones del medio ambiente, para mantenerse una temperatura adecuada y para conseguir más luz. Nos dice tipo de adaptaciones de los organismos. Tenemos físicas, es decir, que se viven en las estructuras de su cuerpo y tienen una presencia de pelo y presencia de plumas. Tienen muchas hojas o más grandes. Esto depende mucho de todo nuestro ecosistema que tenemos dentro de las plantas y los árboles. Y en cuanto a la presencia del pelo, es el tipo de animales que tenemos. Ya pueden ser mamíferos, pueden ser los acuáticos. Todo esto es una forma de caracterizar a todos los seres vivos que ya tenemos en nuestro ecosistema. En el funcionamiento del cuerpo, invernan, es decir, producen totalmente su actividad durante el invierno. Pues aquí pueden ser los osos, pueden ser algunos animales acuáticos que también invernan. De comportamiento, su actividad es durante la noche. Se esconden en sitio bajo tierra y en cuevas. Eso puede ser algunos animales salvajes, algunos animales que son cazadores, ¿sí? Y que son dedicados para cazar, pues dedicados a lo que son la parte carnívora. Una especie carnívora. Por el tipo de alimento que se clasifican los herbívoros, carnívoros y omnívoros. Como recordarás, los herbívoros son organismos que se alimentan de las plantas y los carnívoros lo hacen comiendo a otros animales, que aquí ya nos lo están reafirmando. Los omnívoros son aquellos que comen de todo. Las diversas partes u organismos del sistema digestivo de estos organismos están especializadas de acuerdo con su tipo de alimentación. Por ejemplo, la estructura de la
estructuras vocales de los animales son diferentes, que era lo que veíamos en nuestro libro de ejercicio, ¿sí? El tipo de colmillos, según su presa y su alimento, si lo usan para obtener alimento líquido, como en el caso de las ovejas y los colibríes, tienen una larga lengua para chupar lo que es el néctar, o sea, en este caso el polen, y si bien desgarrar o masticar algo duro y sólido, tienen fuertes colmillos, como en el caso del puma y los tiburones. Entre otros, en particularidad, cada grupo de organismos ha desarrollado y están, por ejemplo, que los herbívoros necesitan tener un intestino delgado más largo que los carnívoros, pues que les permite aprovechar la pared celular de las plantas. Las características de esta pared demandan más tiempo para poder digerirla. Los dientes también son diferentes, por lo general los incisivos o dientes frontales están más desarrollados para cortar mejor las plantas y también tienen muelas especiales que les permiten triturarlas. Los carnívoros en cambio tienen un intestino más corto y sus caninos o colmillos son más grandes. Pues aquí ya nos hablan más de sus características, chicos. Y por ejemplo, pues aquí ya nos dan ciertas imágenes y nos dice aquí, ¿qué te dice la forma de su boca? Podría suponer que come un organismo si conoces las características de su boca. Pues ya, ahorita que ya nos dieron varias características, pues ya vimos cómo es que ellos se alimentan. En el número 1, organícense en el equipo de 3 integrantes. Eso ya no lo podemos hacer por cómo estamos llevando en este momento nuestras sesiones. Pero bueno, ya aprendimos un poquito más de las características de algunos animales. La nutrición de las plantas, a diferencia de los heterótrofos, las plantas como los organismos autótrofos necesitan nutrirse de sustancias inorgánicas que toman el medio, como es el caso del carbono, que toman la atmósfera en forma de dióxido de carbono, el nitrógeno y el fósforo que se toman de la tierra. A partir de estas fabrican compuestos orgánicos como los hidratos. Ok, chicos, aquí ya nos vamos a las estrategias reproductoras, cómo nos van generando ciertas parte de nuestro mismo ecosistema y parte de nuestra misma alimentación, todo lo que nos va generando un medio ambiente, nuestra biodiversidad, en cuanto a la alimentación, ¿sale? En la forma de fecundar. Estrategias reproductoras. En el transcurso de la historia sobre la Tierra, los seres vivos han desarrollado distintas estrategias reproductivas para poder dejar descendencia. Esto lo han hecho desarrollando estructuras reproductivas especiales, también desarrollando formas de comportamiento particulares. En dos grandes tipos de estrategias reproductoras que existen entre los seres vivos son la reproducción asexual y la sexual. La sexual se presenta en las bacterias, las amebas y las plantas sin flores, entre otros. La reproducción sexual, implicación de unión de dos células sexuales o gametos por medio de la fecundación, chicos. Eso no se les vaya a olvidar porque es una parte importante que siempre lo tenemos que recordar para cuando ustedes ya estén preparándose para su examen de Ceneval, ¿sale? Que diga del examen para admisión para la media superior. En el caso de la reproducción asexual, el individuo se divide en una o más partes, sus descendientes son idénticos y al progenitor. Algunos organismos como los corales, ciertas plantas, alteran a dos tipos de reproducción, es decir, algunas veces se reproducen sexualmente y otras de manera sexual. Los ejemplos de ese tipo más fáciles de observar son los pastos y las fresas, que en algunas temporadas para reproducir asexualmente desarrollan un estolón, una rama larga que se une una a la otra. Ok. Que según una vez se alcanza el suelo, forman raíz y hacen nuevo individuo, y en otra época para reproducirse sexualmente producen flores. Algunos árboles y otras plantas también pueden reproducirse de esta manera, por ello de esquejes, fragmentos de tierra, partes de sus ramas. ¿Has visto alguna vez algunos sembrar esqueje de algunas plantas? Sí, pues, o sea, el esqueje de algunas plantas son
la parte de la patita, el tallo, que ustedes pueden agarrar un tallito y volverlo a replantar, y ese tallito pues ya da el ramizaje y da después nuevamente la flor o lo que se vaya a dar del arbolito. Y aquí ya dicen experimentando con la reproducción asexual y sexual. Eso ya pues ya tampoco no lo podemos hacer ahorita. Ya de hecho nosotros ya hicimos lo de la fotosíntesis, lo hicimos de otra manera, también vimos lo de nuestras plantitas. Ok, entonces nos quedamos hasta aquí, chicos, hasta la página 169. Y directamente me voy con mis diapositivas, chicos, que es lo que les iba yo hoy a dar en clase, y ya no se los pude dar en vivo, pero aquí las tenemos. En nuestras diapositivas tenemos el tema de los 5 reinos. Se dan cuenta aquí todo lo que existe en nuestra biodiversidad. En los 5 reinos tenemos, déjenme les poner en grandote, tenemos a protoctitas, que son todos los bacterias, microorganismos que tenemos y que tenemos como microbios, como bacterias, como todo lo que se origina dentro de los seres vivos, ¿sale? Son microorganismos, todos estos que ven aquí, ¿sale? Animales, pues ya ven aquí, tenemos una aguilita, tenemos desde un escarabajo, tenemos desde un sapo, un elefantito, un pececito y un hongo. Un hongo es una alga, no alcanzo a ver. Se supone que es un animal. No alcanzo a ver, la verdad, discúlpenme, eso no lo alcanzo a decir. Aquí tenemos en plantas, tenemos un arbolito, una florecita, una sábila, otras plantitas medicinales, todo lo que conlleva en el ser humano, que son las plantas medicinales, el árbol que nos produce la vida, todo lo que nos da oxígeno, chicos, la parte de la vida, que son las plantas. Y aquí tenemos hongos, todo tipo de hongos que se reproducen por medio de la humedad, por medio de las bacterias. Vean cómo se reproducen, por eso se llaman los 5 reinos, ¿sí? Porque también son pequeños microorganismos. Y aquí tenemos las moneras, que son otros tipos de microorganismos que tenemos en la tierra. Y nos vamos con el siguiente. Plantas multicelular, eucariota, animalia multicelular, eucariota, fungi, la parte de la fungi de la flor, multicelular, eucariota, protista, eucariota, unicelular y multicelular. Esos son todo lo que reproducen una planta. Autobacteria, unicelular, procariota, Archaebacterias, unicelular, procariota. Y nos vamos con el siguiente. Los 5 reinos, que era lo que yo les estaba platicando en un principio. Dentro de las diapositivas de la biodiversidad tenemos reinos, moneras, prototistas, hongos, que es fungi, vegetales y animales. Si todas las formas de vida conocidas se reúnen en grandes grupos, a los que les llamamos reinos. En este caso son nuestros 5 reinos. Todos los individuos del mismo reino tienen las características básicas iguales. La clasificación más utilizada se agrupa en los seres vivos en 5 reinos, chicos. 5 reinos que son los que tenemos, ¿sí? Nuestra característica de las moneras son núcleo celular definido como procariotas unicelulares. Imágenes ejemplares. Aquí son unicelulares. Protoctistas con núcleo definido, eucariotas unicelulares y pluricelulares dentro de, se dan cuenta. Imágenes. Hongos, fungi, eucariotas, pluricelulares, heterótrofos. También entran dentro los eucariotas pluricelulares, son dentro de los microorganismos. Vegetales, eucariotas pluricelulares que forman tejidos autótrofos, que son nuestros árboles, todo nuestro ecosistema. Animales,
eucariotas pluricelulares que forman los tejidos heterótrofos. Todos como estamos compuestos de los unicelulares heterótrofos y nuestros propios tejidos pluricelulares. ¿Sale? Esto sería nuestros 5 reinos de lo que es la biodiversidad, chicos. La biodiversidad, que era lo que nos faltaba añadir a nuestro tema. Y nos vamos con el reino vegetal. En el reino vegetal tenemos principales características: organismos móviles, sin pared celular, ingieren el alimento, presentan tejido y diferenciados. Aquí están varias imágenes. En organismos, musgos, hechos y árboles. Estos son los microorganismos. Organismos móviles son pared celular, o sea, la pared celular es la que encontramos en una parte de la flor. Eso sí lo tenían que haber visto cuando vimos lo de la fotosíntesis, lo de la flor, ¿se acuerdan? Ok, nos vamos al siguiente. Reino protista. Principales características, organismos eucariotas. Aquí ya los vemos. ¿Cómo se llaman? Lextilaria, Testularia, Vorticella, Stenglor, Cosel, Paramecium, Achinopris, Tictología, Trichonomas, Trypanosomas. Son organismos, chicos, todos son organismos eucariotas, ¿sale? Son sus principales características. Unicelulares y trascienden más allá de lo inmediato. Esto solamente lo podemos observar en el microscopio, chicos. Y eso lo podemos ver desde la salivación de un ser humano, desde la parte de la piel, desde las plantas. De hecho, ya hemos visto varias observaciones de esto, chicos. Nos vamos con el siguiente. Protozoario. Igual se acuerdan que de la saliva vimos los protozoarios como se veían ahí, así pequeñas burbujitas alrededor y los bichos que andaban ahí. Pues es igual parecido a esto. Aquí vemos un protozoario con un flagelo, un núcleo, un citoplasma, su película, una membrana celular. Y aquí vemos de una tortilla, el modo de una tortilla. Digo que todo esto es para observar en el microscopio, chicos. De las algas también, el día que yo les llevé alga, igual vimos algo parecido del moho. En la fotosíntesis se vieron varias observaciones y ustedes espero que lo recuerden. ¿Sabías que has encontrado fósiles de protistas que datan lo que hace más allá de los millones de años? En la actualidad se cree que existen alrededor de 100.000 especies en este reino. Y así es, todos los microorganismos que tenemos son infinitos, chiquillos. Así que muy poco los conocemos realmente. Y este es el fin de nuestra presentación. Entonces ya esta era la presentación que yo esperaba que vieran el día de hoy, chicos. Y que ya no la pudimos ver. Pero espero que ahorita con este video que estoy haciendo para reforzar un poco, lo puedan observar y ahora sí lo puedan ver tranquilamente en casa. Porque de verdad se los pido de favor, vean los videos que les envío, vean la actividad que vamos a ver un día antes, porque por ejemplo el día de hoy nos jugó muy mal el internet y ya no pudimos estar en nuestra sesión y estar retroalimentando, ¿vale? Entonces nos vamos a ir con nuestra actividad de hoy, que era nuestra actividad, es esta, chicos, nuestra actividad es esta. Actividad miércoles 1 de marzo del 2020, eje temático, diversidad, continuidad y cambio. Objetivo es conocer los diferentes tipos de reproducción celular, analizando sus fases, chicos. Nuestro propósito es conocerlas, distinguir su función en la reproducción de los seres vivos. Reproducción celular es la reproducción celular, la meiosis, la mitosis y sus fases, además de su importancia para la diversidad de la vida. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya tenemos un pequeño esquema, que era lo que yo les decía, es un libro de ejercicios que nos están representando varias células ahí, a partir de la célula madre, cómo se van reproduciendo varias celulitas, ¿sale? Y aquí dice interfase.
se duplica el ADN y se forman los centriolos. Y en la segunda interfase nos dice lo siguiente: profase, los centriolos van a los polos y se forman los cromosomas y se desintegra el núcleo. Aquí estamos viendo cómo se van formando y cómo ya después se van desintegrando. La tercera metafase son los cromosomas en el ecuador y se forman el uso mitótico. Aquí ya se dieron cuenta las X y Y, aquí las cromosomas ya se unieron, X y Y, y ya se están formando una sola metafase, que esto le llamamos mitosis. Es de una célula madre, se originan dos células hijas con la misma carga genética y le da una célula madre, pero si esto a su vez ponemos una anafase y dos cromosomas se dividen y van sobre los polos, que son los cromosomas, aquí ya vimos que son dos polos, se dividen. La tertofase, los cromosomas se desintegran y se integran en un solo núcleo. Y aquí vemos la citonesis, se divide en el citoplasma. Aquí se dividieron. Vámonos a la lectura. ¿Qué es la reproducción celular? Se conoce como reproducción o división celular a la etapa del ciclo celular, en la cual cada célula se divide para formar dos células hijas distintas. Este es un proceso que se ha dado en todas las formas de vida y que garantiza la perpetuidad de su existencia, así como el crecimiento, la reposición de tejidos y la reproducción en los seres unicelulares. ¿Sí? O sea que aquí ya tenemos todo. Y en el siguiente, que es la célula, es la unidad básica de toda la vida conocida. Cada una de ellas, como los seres vivos, poseen un tiempo de vida durante el cual crecen y maduran, y luego se reproducen a través de diversos mecanismos biológicos que permiten generar células nuevas, replican su información genética, permitiendo que el ciclo vuelva a empezar. ¿Sí? Aquí voy a editar bien mi información. Esto ocurre hasta que el llegado a determinado momento de la vida de los seres vivos, sus células dejan de reproducirse o hacerlo de manera eficiente y ya empiezan a envejecer. Pero hasta que eso ocurre, la reproducción celular tiene el propósito de incrementar la cantidad de las células que existen en un organismo. Entonces aquí ya vimos esta parte que era la reproducción de nuestras células, las células de la unidad básica de toda la vida, cómo es que se van reproduciendo en la forma genética, ¿sí? Y cuál es el propósito de esta cantidad de células en un organismo, ¿sale? Entonces aquí ya tenemos otra imagen. Dice, en este caso de los organismos unicelulares, crear un organismo totalmente nuevo generalmente ocurre cuando el tamaño de la célula ha alcanzado un tamaño y volumen determinados, que suelen disminuir la efectividad de sus procesos de transporte de nutrientes y así resulta mucho más efectiva la división del individuo. Tenemos el GOL, la célula cesa de dividirse, la duplicación del ADN, proteínas asociadas, y tenemos el G1, la célula duplica su tamaño y aumenta el número de organelos, enzimas y otras moléculas. ¿Qué es el G1? El inicio del ciclo. Y nos vamos con el número 2, que se empieza a prepararse para la división de los cromosomas y comienzan a condensarse, que es la división de la mitosis. Se separan los dos cubos cromosómicos y es cuando empieza a ver la genética. Ok, chicos, aquí ya viene nada más de dónde fue nuestra fuente. Y esta es nuestra información de hoy, de nuestra actividad, para poder complementar nuestra clase. En la mañana pues ya no pudimos concluir con nuestros dos videos. El video era de la experimentación de cómo conocer la extracción de un ADN de un jitomate.
donde nuestras 3 preguntas era ¿qué material se utilizó en esta experimentación de esta práctica? ¿Qué cantidad se estructuró o se molió del jitomate? ¿Y cómo se extrajo el ADN? La muestra que se hizo. Esas 3 preguntas se quedaron también para poderse contestar. Por favor, envíenmelas en forma de imagen. Tenemos 3 mapas conceptuales que yo ya dejé, que el primero es del ciclo del agua, el segundo es de la biodiversidad y el ecosistema. Hacerlo lo más importante con palabras clave en hojas blancas. Y por favor envíenme su fotografía allí en el área de mensajes de Face. Me lo pueden enviar, chicos. Ya recibí tarea de Iñaki, ya recibí tarea de Gaby. Me faltan los demás, chicos. Entonces ahora sí que necesito una respuesta de los demás. Por favor, Rosita, Carlos, Santi, Dani, Isa, ¿quién me falta? Elisa, Renata, hagan su actividad, por favor, Dianita. Y Adrián, por favor, envíenme su actividad porque no he obtenido ninguna tarea de ustedes. Hasta ahorita nada más me ha enviado Gaby, Renata, no Renata García, sino Renata, ahorita se me fue su apellido. Y Iñaki y Gaby son los que me han entregado. Entonces, por favor, por ahí les pido, por favor, que me entreguen actividades, envíenmelas en el área de mensajes. Es Hernández Wingles Renata, que es la que me ha enviado. Entonces, por ahí les pido a los demás que no han entregado, me envíen sus tareas por vía mensaje. Y ya con esto concluiría lo que ya no pudimos ver en la mañana. Lo más importante era que ustedes lo vieran, que ustedes me platicaran sus inquietudes, me dijeran sus comentarios y pudieran hacer preguntas, pero pues ya no se dio así que pues estamos aquí con este video, se los envío para que reforcemos lo que no pudimos ver en la mañana, ¿vale? Bueno, que pasen bonita noche, hasta luego, chicos, bye.